Y por último, el tercer tipo de escépticos son los que dicen, no hay que preocuparse, no se preocupen. Una bala mágica va a aparecer, aparecerá como hemos visto aquí en las láminas, vamos a poder crear hojas artificiales que generen un proceso de fotosíntesis, encontraremos una tecnología milagrosa para producir biocombustibles, haremos métodos para a través del agua de mar obtener toda la energía que querramos. Hay una serie de gente que cree en que, como en las películas de acción, un segundo antes de que la bomba estalle, ahí arrancamos el cable y no pasó nada. Bueno, la siguiente. La humanidad no ha seguido esa misma línea de pensamiento que los escépticos, sino que le ha dado una respuesta política. En 1990 las Naciones Unidas crean un comité negociador intergubernamental. Nuestro actual embajador en la India fue el que participó en la negociación de ese comité. En el 92 se firma la Convención de Cambio Climático en Río. En el 94 entra en vigor, en el 95 se hace la primera reunión y ahora acabamos de terminar la número 18 en Doha, y la primera reunión llega a una conclusión: la convención no está dando resultados, necesitamos un instrumento jurídico de mayor categoría, un protocolo. Un par de años después se obtiene el protocolo de Kioto. Por supuesto, un protocolo es como una ley. Para que pueda funcionar necesita ser reglamentado. Y pasamos hasta ya el nuevo milenio, el 2001, y ahí se firman los acuerdos de Marrakech. Después entramos a un periodo de dulce espera porque, de acuerdo a las condiciones del propio protocolo, se necesitaba que uno de dos grandes países emisores entrara. O la Federación Rusa o los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos anunció categóricamente que no iba a participar porque no se imponían reducciones a los principales países en desarrollo, así que esperábamos a la Federación Rusa, la cual su parlamento, la Duma, se pronunció en noviembre del 2004 y decidió ratificar, con lo que en febrero del 2005 entró en vigor el protocolo de Kioto y se hizo la primera reunión de las partes del protocolo de Kioto en Montreal a fines de ese año. La siguiente. Ahí comenzó a gestarse un nuevo proceso que desembocó un par de años después en Bali, que se llamó la hoja de ruta de Bali, que es el proceso del cual ahora venimos saliendo. El espíritu de Bali nos ha guiado desde el 2007 hasta el 2012, y el acuerdo fue lograr una solución global el 2009. El 2009 hubo un intento de acuerdo en Copenhague, muy mal manejado, fracasó la reunión. En 2010, gracias a un manejo magistral por parte del gobierno mexicano, la esperanza se restableció. Y en 2011 se concluyó la reunión con que se definió que para el 2015 teníamos que tener un instrumento legal acordado de alguna forma. No sabían cuál: protocolo, instrumento jurídico, conclusión acordada, lo que sea, pero debe ser mandatorio para todos los países del mundo. Y se dijo que se debía cerrar el proceso creado en Bali al año siguiente, o sea, este año. Y eso es lo que se ha hecho. Este año hemos tenido en Doha 7 reuniones en paralelo. La lista la tienen ahí, no vamos a entrar al detalle. La siguiente. Hubieron más de 9.000 participantes, repartidos más o menos la mitad eran funcionarios de gobiernos y el resto intergubernamentales o no gubernamentales, y tuvimos también una delegación peruana compuesta por varios ministerios y el Fondo Nacional del Ambiente. El resultado es un paquete que ahora es conocido como la Climate Gateway de Doha, que contiene 39 diferentes decisiones de la conferencia de la convención y la reunión de las partes del protocolo de Kioto. Gracias a estos acuerdos desaparecieron 2 grupos de trabajo, o sea que hay 2 tipos de reuniones menos a partir del próximo año.
y solo queda un grupo de trabajo que es la plataforma de Durban para la acción mejorada, la siguiente. Y fue una negociación muy exitosa. ¿En qué sentido? Todos terminaron descontentos. Ese es el éxito de una buena negociación, hacer que nadie salga contento. En el momento que alguien sale saltando de alegría, fue una pésima negociación. La idea es repartir el descontento equitativamente. Entonces, para los países en desarrollo, el protocolo de Kioto tiene un segundo periodo al 2020, pero al mismo tiempo, para los países desarrollados, el proceso del 2015 se acotó y se espera tener un primer borrador al 2014. Para las economías en transición de Europa Oriental, el aire caliente ha muerto, pero se les reconoce una situación especial hasta el 2020. Para los países menos desarrollados y para los pequeños estados insulares, se ha aceptado algo por lo que durante mucho tiempo pelearon, las pérdidas y daños, pero no se estableció un mayor nivel de financiamiento, que era lo que también querían. Y por supuesto ahora hemos establecido ya los criterios y la sede del Fondo Verde, que ha sido ratificado, y se ha creado un programa para poder entender uno de los frutos de Bali ratificados en Copenhague, que son los NAMAs, de los cuales Eduardo podría hablar muchísimo, porque son una gran variedad de diferentes animales, estos NAMAs. Así que, ¿cuál es el futuro? En el corto plazo esperamos 41.000 millones de toneladas al 2020. ¿De qué va a depender esto? Las emisiones al final resultan de una ecuación muy simple. La población multiplicándola por la actividad económica, o sea, el PBI per cápita, y la intensidad económica. Entonces, la población que esperamos hacia el 2050, esperamos un crecimiento de por lo menos alrededor de un 15%, así que alrededor de 8.100 millones, hasta un crecimiento mucho mayor que puede representar cerca de un 40% y ser más de 10.000 millones de personas en la humanidad, y estas son proyecciones de las Naciones Unidas. El PBI per cápita puede variar. Los más conservadores atribuyen 3 veces el actual, otros más optimistas hablan de 4 veces el actual, con $12.000 per cápita, y la intensidad económica hay que ver que mejora gracias a la tecnología, pero por ejemplo factores como la congestión del tránsito, el hecho de tener que explotar recursos naturales más degradados o de menor calidad, hacen que tengamos. La siguiente. Una más. A ver, Eduardo nos ha dado un panorama del tema a nivel internacional y ha expresado así, como de pasada, su escepticismo acerca de la capacidad de la tecnología, ¿no?, para atenuar los efectos del cambio tecnológico, y su extremado optimismo, creo yo, por la capacidad de la diplomacia internacional por justamente detener el deterioro del medio ambiente, ¿no?, así de manera sucinta. A ver, me gustaría escuchar a Eduardo justamente Durán, para ver un poco cómo estas tendencias, esta discusión internacional aterriza en el Perú, para empezar el debate acerca de los efectos del cambio aquí en el país. Gracias, Carlos. Buenos días por todo. Creo que Eduardo Calvo ha hecho una excelente síntesis de la problemática de las negociaciones, y en especial de la amenaza que tenemos para fines de lo que se conoce como adaptación, es decir, este manejo que tenemos que hacer del riesgo climático, que en nuestro país, como bien sabemos todos, es especialmente crítico, dada la variedad la cantidad de climas que tenemos, la cantidad de zonas de vida que tenemos, de representación de todo el planeta, y que hacen que sea pues un mosaico en el cual va a ser muy difícil determinar los impactos a mediano y largo plazo de este cambio climático que ya tenemos amenazado. Entonces, una primera cosa que tenemos que pensar es que el Perú tiene que prepararse muy bien, no mirar hacia afuera. Vamos a tener que tener problemas muy específicos nuestros, tenemos que trabajar mucho con las regiones, que son las que sufren en sus espacios en los que se manifiesta con mayor claridad el impacto del cambio climático. Entonces, esta es una preparación que tenemos que hacer sin esperar mayor apoyo de afuera. No, yo soy un poco escéptico de este balance que se espera del Fondo Mundial del Fondo Verde, el Fondo Mundial para el Clima,
en términos de que se balancee los fondos tanto para mitigación como para adaptación. Tengo la sensación de que la mitigación va a tener una enorme prioridad, porque son los países en desarrollo que ponen el dinero los que están más interesados en hacerlo, los países desarrollados quiero decir, y los países en desarrollo vamos a tener pues que cargar con esta necesidad de adaptación que se puede hacer de manera dual, que se puede hacer con mucha imaginación y que se puede hacer combinando tecnologías modernas de menor costo, en el caso nuestro, con gran conocimiento de nuestra cultura sobre el tema. Pero me preocupa la otra parte, la parte de la reducción global de gases de efecto invernadero que necesitamos hacer con urgencia para no alcanzar estos escenarios catastróficos de 4 grados o más en promedio de la temperatura de la Tierra, no pasar de 2 grados, cosa que ya es bastante difícil por el panorama que nos ha planteado Eduardo. Y esto creo que nos lleva ya a reflexionar sobre algo que ya hemos venido haciendo en el Perú. Estamos trabajando con escenarios de cambio climático. El CEPLAN está introduciendo con mucha precisión, con mucho interés, el tema del cambio climático como condición para el desarrollo futuro del país. Es decir, nuestro desarrollo sostenible tiene que estar moderado por esta condición del cambio climático. No es un nuevo tema, no es una nueva variable del desarrollo, es una condición para el desarrollo que tenemos que, una nueva condición que tenemos que aprender a manejar. Y en términos mundiales, sin embargo, tenemos que confiar en que haya un esfuerzo universal, un esfuerzo planetario para reducir las emisiones. Y en esto, 20 años ya casi de convenciones no han dado el resultado que queríamos. Y creo que la razón es simple. La convención y el protocolo de Kioto nacen como la necesidad apremiante de reducir emisiones. Pero si partimos de un concepto elemental, estas emisiones son funcionales a la actividad económica del planeta, por lo tanto el margen que tenemos para reducir esas emisiones depende del margen que nos permita la estructura económica sectorial, nacional e internacional. Y eso tiene un límite y lo estamos viendo en la manera como se congestionan y se hacen difíciles las negociaciones en el seno de la convención. Aparecen los intereses económicos, etcétera, aún de países que están haciendo, fuera de la convención, fuera de sus compromisos, están haciendo esfuerzos importantes en energías renovables, en cambiar, en reducir sus propias emisiones, pero sin compromiso político. Entonces lo que tiene que haber, evidentemente, y cada vez es mayor la convicción, es dejar pues de centrarnos en el problema de la reducción per se de las emisiones, algo que está saltando también en los famosos NAMA. O sea, estas medidas nacionales apropiadas de mitigación son muy difíciles de comprender y de manejar si no se piensa en una modificación sustancial de las estructuras económicas que hacen caminar un país, que hacen caminar las relaciones internacionales. Entonces, el reto va por el desarrollo sostenible, por el desarrollo bajo en carbono, que no es más que otra expresión de un desarrollo nuevo que tenemos que tener, y de lo que está discutiéndose, de lo que se discutió en Río +20, es decir, cambia un poco el panorama de las negociaciones y vamos a tener que centrarnos mucho más en este futuro económico. La buena noticia es que hay esfuerzos muy interesantes y hay avances importantísimos en esta emergencia y cada vez mejor estructura de precios, costos y acciones en energías renovables, en viviendas sostenibles, en diseños urbanos apropiados, en mejoras del transporte, en los cuales quedan oscurecidos por las discusiones políticas de nivel en la convención, pero que están allí y que pueden aprovecharse. Entonces, como Perú, creo que debemos empezar a tomar conciencia de la necesidad de tener nuestra propia visión de lo que debe ser el desarrollo del país con esta condición del cambio climático y aprovechar esta periferia de soluciones que se están dando alrededor de la convención. Particularmente en la convención no tenemos una gran voz, acabamos sí de asociarnos con los países con los que pensamos igual en Latinoamérica, hemos creado un grupo de negociación informal, pero formal en cierta forma también, digamos, Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe, conformada por Chile, Colombia, Perú, Panamá, con apoyo de República Dominicana, simpatía de México, etcétera, y Chile, para negociar juntos, porque somos países de ingresos medios que tenemos necesidad de unirnos. Y creo que eso es una esperanza porque pensamos lo mismo respecto a este futuro en las negociaciones. Genial. Eduardo creo que ha graficado bastante bien esta tensión que existe entre proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo, que es una discusión a nivel internacional. Algunos le llaman darle una patadita a la escalera, porque evidentemente
los países desarrollados, que hoy llamamos desarrollados, se desarrollaron a partir justamente de no necesariamente ser muy conscientes del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Y hoy en día que están desarrollados los países en desarrollo, que queremos crecer porque necesitamos crecer, se nos exige de alguna forma ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Una tensión que existe a nivel internacional. Ahora, para avanzar, es necesario también que haya una conciencia, ¿no es cierto?, acerca de la importancia del cambio climático. Yo me preguntaba si esta discusión para la gran mayoría de peruanos es una discusión medio académica, medio extraña, o si en realidad hemos avanzado en el camino de generar conciencia de la importancia de incluir el tema del cambio climático en esta ecuación de búsqueda del desarrollo sustentable. Y no sé si Janine nos puede, Janine del plan CC justamente nos puede decir una Muchas gracias, idea. Carlos. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Janine Chabané, vengo en representación de Lupe Guinán, que es directora del proyecto Planeamiento del Cambio Climático, Plan CC. Y bueno, es una primera iniciativa, digamos, que está en línea con el esfuerzo del CEPLAN en un ejercicio de prospectiva de generar escenarios. Escenarios en los cuales tengan distintos niveles de aplicación de medidas de mitigación, ¿no?, de reducción de emisiones. Es un ejercicio que involucra distintos sectores de la academia, del sector privado, del sector público. Y bueno, esto es un esfuerzo, estamos iniciando con el objetivo en el largo plazo alcanzar, incorporar, como dijo Eduardo, no necesariamente muchos pensamos un enfoque o una variable, pero la condición del cambio climático en el planeamiento, en el desarrollo. Bueno, primero involucrando distintos sectores de la sociedad, discutiendo el tema. Si bien no podemos predecir lo que va a suceder en el futuro, podemos tener distintas visiones de lo que puede suceder, ¿no? Y es mucho más, es preferible estar preparados, ¿no? Y bueno, verlo también desde un punto de vista que no son solo riesgos y no solo catástrofes, sino también oportunidades que podemos aprovechar. Muchos de estos temas que han estado, digamos, olvidados, un punto importante es que han salido a la luz y se ha creado interés en temas que quizás van a aportar muchísimo al conocimiento y generar conocimiento que nos permita enfrentar cambios, ¿no? Bueno, y principalmente crear conciencia y fortalecer capacidades respecto a la importancia del cambio climático. Y que, bueno, como hemos escuchado, es un efecto que va a suceder, es algo inevitable y bueno, lo que tratamos de hacer es tener información disponible. Perfecto. Dentro de la mesa, no sé si alguno quiere expresar algún punto de vista, alguna opinión en este momento. ¿Alguno de ustedes? Sí, a ver, Diego. Buen día. Yo vengo en representación del Observatorio de Prospectiva Tecnológica y Social de la Universidad San Ignacio de Loyola. Coincido mucho con lo que se ha discutido en la mesa, sobre todo con la posición de Eduardo Calvo, porque efectivamente hay un conjunto de iniciativas locales, regionales, planetarias, si queremos, respecto al tema, y también evidentemente existen algunas posiciones sobre qué tan exitosos han sido estos procesos de negociación finalmente que nos han llevado a la posición en la que hoy estamos. Probablemente podemos tener una discusión muy larga sobre la calidad y cantidad de esos resultados, pero creemos que lo positivo a resaltar es que por lo menos decidimos tomar una acción sobre el tema a nivel global y ejecutar algunas medidas que hoy definitivamente nos ponen en una posición distinta, mejor creo yo en algunos aspectos, a la posición que teníamos hace 20 años atrás. Todavía los resultados tienen que ser mucho más articulados. Como bien decía Carlos Anderson, parece que nos toca pagar la factura a las economías emergentes, con algunas exigencias que aquellas economías que tuvieron su espacio de desarrollo no tuvieron, pero de alguna manera alguien en economía, alguien siempre paga la factura. Así que, y no hay lonche gratis, por lo tanto tenemos que ver la manera más eficiente de poder resolver esto.